Siento emoción en este lugar. Gloria a Dios. Siento el poder en tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Cántalo, hermano. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Hola, que Dios te bendiga, bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más por medio de este Facebook o YouTube. Quisiera darte las gracias por siempre apoyándonos por medio de likes y comentarios. No te pierdas este gran mensaje que está por comenzar y quisiera que por favor dejes un comentario al final y suscríbete a la página para que podamos agarrar más y más contenido. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Nos gozamos poder reunirnos otra vez y compartir la palabra de Dios. Deseamos que Dios te esté bendiciendo grandemente y que en estos momentos Dios pueda bendecirte de una manera muy especial.
que su palabra traiga fortaleza, traiga aliento, traiga sanidad, traiga todo lo que nosotros necesitamos para seguir luchando, para seguir esperando en Él, para seguir haciéndole frente a todas las circunstancias que vengan a nuestra vida. En esta hora quisiera invitarte, vamos al Señor en oración y vamos a pedirle que sea con nosotros, que nos hable, que hable a lo más profundo de nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por esta oportunidad que nos prestas de escuchar tu santa y bendita palabra. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que a través de tu palabra hables a nuestra vida. Te pido por todo el que me está viendo, escuchando, Señor, que cualesquiera que sea la necesidad, vengas a sus vidas en estos momentos y sanes al que está enfermo, Señor, que el poder tuyo se manifieste para sanarlos. Y al que tiene otras necesidades, al que se siente débil, traigas fortaleza a su vida, Señor, que su caminar contigo sea mucho mejor, sea más estable, Señor. Te damos gracias por tu presencia, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, te damos gracias de que te puedes unir con nosotros y escuchar la palabra del Señor. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que su palabra haga maravillas en tu vida, que su palabra sea algo especial en tu vida. Y en esta hora proclamamos en el nombre de Jesús victoria sobre todas las cosas que puedas estar pasando en tu vida. En este día quisiera compartir una escritura contigo, una escritura que espero sea de fortaleza para tu caminar en Cristo, que sea de grande bendición para tu vida. Esta escritura se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 29 y 15:8. Dice de la siguiente manera: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 15:8 dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Posiblemente has leído ya estas escrituras. Posiblemente es la primera vez que escuchas estas escrituras, pero quisiera hablarte del pueblo de Israel. Pueblo de Israel que a través de ellos podemos vernos nosotros mismos, ya que la escritura dice que las cosas que se escribieron para testimonio nuestro, para que nosotros también pudiéramos tomar consejo de ellos. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios levantó a Moisés para que sacara a este pueblo y le dijo: ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Después de varios intentos, Moisés, que fue con Faraón endurecía su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Dios. Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y ese es el mensaje de Moisés a Faraón, que deje ir a su pueblo para que sirva a Dios en el desierto. Y le dijo a Faraón: iremos 3 días de camino y vamos a servir a Dios. Pero cada vez Faraón endurecía su corazón. Finalmente Dios envió una plaga a Egipto, donde todo primogénito murió. Esa noche se oyó el clamor y el llanto por todo Egipto, porque dice la Escritura que no había hogar donde no hubiese muerte. Y eso trajo un espanto a Egipto, que llamó a Moisés, Faraón y Aarón y les dijo: salgan. Ellos se fueron. Posiblemente Faraón pensaba que ellos irían
3 días de camino a adorar a Jehová y luego regresarían. Pero en esos momentos alguien viene y le dice a Faraón, el pueblo huye. Cuando Faraón escuchó que el pueblo huía, tomó a todos sus soldados, sus carros, hombres de guerra, y salieron tras el pueblo de Dios. Y una de las cosas que quisiera que viéramos es cómo se sintió el pueblo de Dios al ver que Faraón venía tras ellos. Y quisiera que pensáramos en eso, porque hay muchas cosas que vienen en contra nuestra o aparentemente vienen en contra nuestra, y vemos desde problemas, desde necesidades, desde pruebas, desde luchas, todas estas cosas a las cuales muchas de las veces tenemos que enfrentarnos. ¿Bajo qué o con qué actitud enfrentamos nosotros estas situaciones que vienen a nuestra vida? Y otra pregunta es, ¿por qué vienen estas cosas a nuestra vida? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron deprisa, salieron pensando en esa libertad que Dios les había dado. Pero muy pronto se dieron cuenta que tras ellos venía Faraón y venía con todos estos soldados. Cuando ellos vieron todo esto, ellos se sintieron con mucho temor. Y Moisés viene delante de Dios, y hay una cosa que Dios les dice, y esto es lo mismo que nos dice a nosotros cuando nosotros pasamos por estas circunstancias. Les digo que marcharan hacia adelante, porque esos egipcios que hoy veían nunca más los volverían a ver. Y es lo que Dios nos dice a nosotros cuando pasamos por pruebas, luchas, tribulaciones, necesidades, enfermedades, etcétera, etcétera. Lo que Dios espera que nosotros sigamos marchando, sigamos adelante, sigamos confiando, sigamos esperando en Dios. No nos detengamos en medio de la necesidad, no nos detengamos en medio de la prueba. Él dice, marcha, continúa adelante, prosigue hacia adelante. Y esa tiene que ser nuestra actitud. En medio de cualquier circunstancia tenemos que seguir adelante, marchar. ¿Sabes lo que pasa cuando nosotros seguimos adelante? En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la tribulación. Cuando nosotros seguimos adelante, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver la gracia de Dios. Vamos a ver el brazo poderoso de Dios. Así que, mi hermano, sigue adelante aún en medio de la tormenta, y vas a experimentar el poder de Dios manifestarse en tu propia vida. Y Él le dijo a Moisés, marchen hacia adelante, marchen hacia adelante. Cuando ellos comenzaron a marchar, dice la Escritura que el mar empezó a separarse. Dice la Escritura, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Te imaginas lo maravilloso que ha de haber sido eso? Que al soplo de Dios, al aliento de Dios, el mar comenzó a separarse, y empezaron a hacerse 2 grandes muros, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y el pueblo de Dios veía la gloria de Dios, veía ese mar que se abría y se dividía. Gloria a Dios, algo maravilloso. Y pasaron por el medio del mar en seco bajo el poder de Dios. Cuando ellos hubieron pasado y el pueblo de Egipto venía tras ellos, Dios regresó las aguas a su lugar. Y el enemigo
fue destruido en medio de esas aguas. Cuando ellos vieron esto, cuando ellos hubieron cruzado, cuando ellos tuvieron esa experiencia, el pueblo de Israel estaba gozoso, cantaba, danzaba, glorificaba a Dios. Todo el pueblo estaba excitado por lo que Dios había hecho. Había una fiesta espiritual, había alegría, había gozo. Era algo maravilloso poder ver al pueblo de Dios alabándole, glorificándole por lo que ellos habían visto. Y es interesante porque Dios quiere enseñarnos que Él es todopoderoso, que Él es grande en misericordia. Una de las cosas que vemos y que tenemos que tener en mente es lo que pasa con nosotros, lo que pasa con el ser humano, que muchas de las veces cambiamos drásticamente muy pronto. Y no debe de ser así. Porque un día alabamos a Dios y el otro día no queremos alabarlo. Y el pueblo de Israel estaba gozoso, estaba en fiesta, estaba agradecido, cantaba, alababa al Señor y contaba las maravillas que Dios había hecho cuando abrió ese mar. 3 días después, todo cambió en la vida de ellos. 3 días después se acabó la fiesta, se acabó las danzas, se acabó la alabanza, se acabaron los cánticos, se acabaron todo eso que ellos habían festejado, porque ahora les faltaba el agua. Y ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios y empezaron a preguntarse, bueno, ¿está Dios con nosotros o no está? Y es interesante ver cómo muchas veces cambiamos de actitud cuando no tenemos las cosas que nosotros queremos. El pueblo de Dios estaba muy contento y muy feliz cuando vieron todo esto. Pero ahora que tienen sed y no hay agua, la actitud de ellos ha cambiado hasta el punto de murmurar contra Dios y preguntarse si está Dios con ellos o no está. Mire lo que el salmista dice. El salmista, narrando lo que sucedió en aquel entonces, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino se rebelaron junto al mar, el mar rojo. El salmista nos dice algo maravilloso aquí. Y dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Qué quiere decir no entendieron tus maravillas? Quiere decir que esas maravillas que Dios hizo tenían un propósito en la vida del pueblo. ¿Y cuál es ese propósito de las maravillas que Dios hizo? El propósito era de que el pueblo entendiera que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer todas las cosas, que para Él no hay nada imposible. Cuando ellos recibieron y vieron ese mar que se abría, ellos deberían de haber entendido, el Dios que nos saca de Egipto es todopoderoso y vamos a poder hacerle frente a todas las cosas. Si Dios abrió el mar rojo, ¿usted cree que no les puede dar de beber agua? Seguro que sí. Él abrió el mar y lo detuvo en 2 columnas grandes mientras su pueblo pasaba en seco. Pero no pueden tener fe y creer que Dios puede darles de beber agua en ese desierto. 3 días después ellos ya están murmurando y quejándose contra Dios porque no hay agua.
Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaban alabanza. Bien pronto se olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a su deseo, desordenando en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. El pueblo no entendió el propósito de las maravillas. Y tenemos que entender el propósito cuando Dios hace maravillas en nuestras vidas. Cuando ellos murmuraron porque no tenían agua, Dios les dio agua. Abrió la peña, fluyeron aguas, corrieron por las sequedales como un río. Cuando ellos pidieron agua y murmuraron, Dios les dio agua de una peña que soltó agua como si fuese un río. ¿Por qué está haciendo Dios estas cosas? Mire, Dios está haciendo, Dios los está probando. Dios está probando a su pueblo. Muchas veces vino Dios a probar a su pueblo. Dios permitió que ellos tuvieran hambre. Dios permitió que ellos tuvieran sed. Porque Dios quería enseñarles algo. ¿No te has puesto a pensar en estas cosas? Cuando necesitamos algo, cuando estamos pasando por algo, cuando estamos pasando en medio de luchas, en medio de una enfermedad, en medio de una escasez, a veces lo único que pensamos es, ¿por qué Dios me tiene así? No, tenemos que pensar, ¿qué me está enseñando Dios a través de esto? Dios los probó y permitió que hambre viniera a ellos, que sed viniera a ellos. Cuando ellos tuvieron sed, no deberían de haber murmurado, pero ellos lo hicieron. Y Dios les enseñó que Dios puede darles ríos de aguas, aún de una peña. Cuando tuvieron hambre, volvieron a murmurar y Dios les dio codornices y Dios les dio maná. Dice que vino a probarlos para ver si ellos permanecían en su palabra. Pero ellos no permanecieron. Ellos no permanecieron en Dios o no creyeron lo que Dios estaba haciendo al traer hambre y al traer sed a las vidas de ellos. Era enseñarlos a confiar en Dios. Ellos tenían que aprender a confiar en Dios. Por eso les abrió el Mar Rojo para que vieran el poder de Dios, y lo vieron y se regocijaron y cantaron y danzaron. Pero cuando viene otra prueba, se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho. Y Dios quería enseñarles que Él es el proveedor, que Él les puede dar de comer, que Él les puede dar agua, que Él los puede proteger. Y muchas veces vino Dios para probarlos y ellos no pasaron la prueba. ¿Por qué quería Dios probarlos? Dios trajo estas pruebas porque ellos iban a entrar a una tierra prometida y ellos necesitaban tener toda su confianza en Dios al entrar a esta tierra. Y Dios desde antes que entraran los estaba preparando para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Pero no aprendieron. Y cuando ellos entraron a la tierra prometida, no estaban preparados para poseer la tierra. Por esa razón, muchas de las veces Dios envía
o permite pruebas en nuestras vidas. No para que suframos, sino para prepararnos para el día de mañana, para hacernos mejores creyentes, mejores cristianos, para que nosotros fuésemos, o nuestra fe fuese todavía más fuerte. Así es como nace la fe, mi hermano. Así es como nace la fe. Nuestra fe nace cuando nosotros, en medio de las circunstancias, ponemos nuestra confianza en Dios que nos ha rescatado. La fe, no creas que viene solamente porque nos convertimos en creyentes. La fe se va fortaleciendo cuando nosotros vamos viendo el poder de Dios. Y Dios nos va llevando por estas pruebas, por estas luchas. Y a veces Dios permite que estas luchas vengan a nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de estas luchas y de estas pruebas? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permitía que en ese desierto su pueblo tuviera hambre, experimentara el hambre y experimentara la fe? Dios tenía un propósito, y es prepararlos para que entren a la tierra prometida con una fe que no se mueve. Y de esta manera Dios hace lo mismo con nosotros. Nos pasa por el fuego, nos pasa por las luchas, nos pasa por la prueba, hasta que nosotros obtengamos un testimonio en nuestra vida, un testimonio que diga: el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y todas las luchas y las pruebas que Dios trae a nuestra vida, el propósito es moldearnos hasta que nosotros aprendamos y tengamos este testimonio: Dios es fiel. Y eso es lo que tenemos que aprender. Dios es fiel. ¿Y cómo vamos a saber que Dios es fiel si no enfrentamos la necesidad, las pruebas o las luchas? Es la única manera que nosotros tendremos un testimonio vivo en nuestra vida de que Dios es fiel. De otra manera, yo no me voy a dar cuenta que Dios es fiel hasta que yo vea su mano moverse en mi vida en medio de la gran necesidad. Así que, mi hermano, en esta hora quisiera animarte que caminemos ese camino que nos lleva a obtener un testimonio vivo de que Dios es fiel. Muchas veces lo leemos y muchas veces lo decimos: Dios es fiel. Pero cuando nosotros pasamos la prueba, nos damos cuenta que realmente Dios es fiel. Cuando en medio de la prueba y de la lucha nosotros permanecemos. El pueblo de Israel pasó por muchas pruebas, por muchas pruebas, por muchas pruebas. Dios vino a probarlo, probarlo y a probarlo, hasta que Dios dijo: no, este pueblo no aprende que soy fiel. Y el pueblo de Israel solamente vivió para morir. No más para eso, para morir. Vivió y murieron en el desierto. Pero los que creemos, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Los que creemos no vivimos solamente una vida por vivirla, la vivimos con un propósito: ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. Mi hermano, cuando estés en medio de la prueba, aprende. Párate firme en la palabra de Dios y al final de la prueba te darás cuenta que Dios es fiel. Y de ahí empezarás a experimentar y a ver el poder de Dios, la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Así es que, mi hermano, te deseo que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios
cada día te dé más de su gracia. Te deseo que Dios te bendiga de parte de la Iglesia Nueva Vida. Te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.